puede ser el cableado, puede ser el inyector, puede ser la computadora, puede ser cualquier circunstancia, pero todavía no la sabemos. ¿Sí? Ok, ahora, luego de haber identificado cuál es el cilindro que causa problemas, yo lo que tengo que hacer es hacer mediciones, ¿sí? Levantar información. Y esto es lo que nosotros debemos hacer siempre cuando tenemos igualmente la información a nuestra mano. Tenemos un código de falla, tenemos datos en vivo. Yo tengo que utilizar mis herramientas para poder levantar información, ¿sí? Yo dentro de las herramientas disponibles que tengo aquí, tengo mi multímetro, tengo mi osciloscopio, ¿sí? Y lógicamente yo podría comenzar a trabajar con el multímetro. Yo podría hacer muchas cosas con el multímetro. Pero nosotros lo que necesitamos en los talleres es optimizar el tiempo. ¿Sí? Recuerden que el tiempo es dinero en los talleres. Mientras más rápido hacemos los diagnósticos, más productivos somos. ¿Sí? Entonces, claro, yo podría hacer muchas cosas para poder evaluar esta falla. Ya sé que el cilindro número 2 tiene problemas, no tengo mi escáner a mi disposición para poder hacer levantamiento de códigos de avería. Pero yo lo que podría hacer es, por ejemplo, comenzar a verificar alimentaciones, comenzar a verificar tierras, comenzar a verificar si es que hay cortocircuito a tierras, cortocircuito positivo de batería. Eso lo puedo hacer tranquilamente con mi multímetro. Podría en este caso comenzar a medir resistencia de los componentes para ver si en este caso funcionan bien. Específicamente hablando del tema del inyector, porque la bobina es una bobina COP transistorizada, no hay mucho que hacer ahí en la inspección. Pero si yo quiero acelerar el proceso, básicamente lo que tengo que estructurar es utilizar las herramientas a mi favor para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo hago esto? ¿Sí? Voy a dejar de lado, no es que no sirva mi multímetro, pero voy a dejar de lado un momentito para utilizar mi osciloscopio. ¿Sí? Si yo tengo dudas de que el cilindro número 2 está fallando, voy a hacer un levantamiento de información. ¿Cómo está la señal, en este caso que envía la computadora a la bobina? Para ver si tengo la gráfica dentro de los parámetros establecidos. Y luego me voy a pasar al inyector para ver si es que efectivamente el problema va por ahí. ¿Sí? Entonces, claro, yo tengo a mi disposición la herramienta y la utilizo. Entonces yo no tengo que estar verificando alimentaciones, tierras en primera instancia. Yo lo que quiero es ver si es que la señal está llegando y el componente está operando o trabajando. ¿Sí? Con eso ahorro tiempo en el diagnóstico. Entonces vamos a conectar nuestro osciloscopio. Lógicamente, si tengo dudas de dónde conectar, me voy al esquema eléctrico. Yo siempre les he dicho que el esquema eléctrico es una herramienta que está a la disposición y fue desarrollada para que los técnicos sean más productivos. ¿Sí? Los fabricantes desarrollaron información, existen muchas bases de datos que están disponibles multimarca, pero el objetivo es que cuando yo tengo a mi disposición el esquema eléctrico, sé qué medir, cómo medir y sé interpretar el esquema o la función de cada componente. Y algo muy importante, la interrelación de los diferentes componentes cuando tengo una falla. Si yo tengo una masa común, tengo una alimentación común y tengo códigos de falla vinculados con esos componentes, lógicamente ahí me voy a analizar la salida del regulador de voltaje de la computadora a través del pin correspondiente. Si tengo problemas con tierra, igualmente. Si no tengo problemas vinculados con los restos de componentes y comparten alimentaciones y tierras, quiere decir que el problema muy probablemente no sea alimentación, sino sea una línea o sea el componente en sí. Entonces, al momento que yo analizo el esquema eléctrico, estructuro de una manera mucho más ágil mi diagnóstico. Sé qué medir, sé cómo está la arquitectura de esa electrónica y hago rápido el proceso. Esto no quiere decir que no se pueda hacer un diagnóstico sin el esquema. Yo he hecho algunas veces diagnósticos sin esquemas y claro, me demoro más porque tengo que levantar la información, tengo que ir al conector del componente, verificar los colores de cables, verificar la posición, ubicación de los terminales, hacer un rastreo hasta la computadora, desconectar el conector de la computadora, medir continuidad entre los terminales y a la final, en un papel, en una hoja, tengo que ir construyendo ese pin out, que es básicamente la ubicación de los terminales de la computadora para cada uno de los componentes. Se puede hacer, pero lleva mucho más tiempo, ¿sí? Lógicamente que a veces no es que tenemos la información a nuestra disposición todo el tiempo, pero tenemos que tratar de ubicar, tratar de gastar los últimos recursos para obtener un diagrama que nos agilite, nos permita ayudarnos en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema, aquí estamos en bobina número 2. Aquí, lógicamente, en la bobina número 2 tengo alimentación, tengo la señal de la computadora. Vamos a ver cómo, en este caso, hacemos la medición. Entonces, en el cable verde, yo tengo la señal. ¿Sí? Es una señal, en este caso, digital, que nos permite energizar. Si ustedes ven en la parte interna de la bobina está el transistor, es una bobina transistorizada tipo COP. Normalmente estas bobinas vienen de 3 terminales, ¿sí? Entonces, ahí básicamente voy a tener, en este caso, alimentación, voy a tener tierra y voy a tener la señal que llega, en este caso, desde la computadora. La señal es a través del cable verde, terminal número 21, ¿sí? Pero como nosotros estamos midiendo directamente en la bobina, entonces directamente pongo mi punta en este caso, del osciloscopio sobre, en este caso, la bobina, ¿sí? Ahora, si yo tengo dudas, yo siempre les he dicho que el osciloscopio no es más que un multímetro, que me permite ver la información de manera gráfica, ¿sí? A veces pensamos que este equipo es extremadamente complejo, que solo los genios pueden manejar, solo los que manejan electrónica, y a la final no es así, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que las herramientas están desarrolladas para
para ser usadas y tienen que de alguna forma ser fáciles de manejar, ¿sí? Entonces, si ustedes le ven y cambian este concepto de que el osciloscopio es algo complicado y dicen el osciloscopio no es más que un multímetro. Si ustedes ven el multímetro, tengo positivo, tengo negativo, tengo voltaje. En el osciloscopio va a tener lo mismo. Pero la diferencia está que en vez de darme valores de manera numérica, me da valores de manera gráfica, ¿sí? Entonces, si tienen en este caso miedo a utilizar el osciloscopio, vayan perdiendo el miedo porque efectivamente el osciloscopio es una herramienta potente para hacer un diagnóstico, nos permite agilitar el proceso como lo estamos viendo, ¿sí? Yo puedo utilizar mi multímetro, sí, pero al momento que yo mida la señal, voy a sacar un valor promedio en la señal del componente, y eso no me indica nada, ¿sí? Entonces, al momento que yo conecto mi osciloscopio y veo cómo se comporta esta señal, cómo se comporta en este caso el componente o la señal de alimentación del componente, ¿sí? Ok, pues miren, aquí, por ejemplo, si ustedes tienen dudas, a veces hay dudas, bueno, ¿y cuánto calibro de voltaje, cuánto calibro de frecuencia, o cuánto calibro de amplitud y frecuencia? Entonces ustedes tienen dos parámetros en el osciloscopio. Tienen básicamente voltios y tienen tiempo, ¿sí? Creo que en algunas de las clases anteriores, revisen nuestro canal, sí creo que he hecho clases en relación al tema del osciloscopio, pero no es difícil aquí. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que sea visible para ustedes. Si ustedes van moviendo tanto el tema de voltaje y el tema de tiempo, hasta que la gráfica sea visible, está bien, ¿sí? Pero, lógicamente, en información de servicio, a veces se encuentran parámetros predeterminados, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, aquí de este circuito. Vamos a verificar la bobina. Déjenme ver por dónde está la bobina. Aquí está bobinas. Y lógicamente aquí tengo los parámetros. Esto es parte de lo que se encuentra en la información técnica, no solo de los fabricantes, sino en base de datos. Voltaje de alimentación, resistencia del primario, resistencia del secundario, resistencia entre los pines para la verificación. Pero en este momento no nos interesa verificar el componente. Yo lo que quiero verificar es si genera señal, ¿sí? Entonces, al momento de verificar la señal, me voy al oscilograma. Aquí me indica cómo hacer la medición cuando el motor esté en marcha mínima o ralentí. Y aquí básicamente me indica 1 voltio por división o 500 bueno, en este caso es microsegundos por división, ¿sí? Esto es un parámetro referencial. ¿En dónde va a ser medido? En el terminal número 2 y más. ¿Terminal número 2 de qué? Terminal número 2, en este caso del conector de la bobina, ¿sí? La bobina va a tener 3 terminales. Terminal 1, alimentación. Terminal 2, señal, que es el del medio, cable verde. Y terminal 3, en este caso, que va a ser tierra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a medir en el terminal número 2. Listo, dicho. Entonces no hay mucho que hacer. Hago la configuración. Tengo 1 voltio por división. Y acá voy a configurar, en este caso, en 500 microsegundos. Para poder observar mejor la gráfica, ¿sí? La línea, en este caso de referencia, la bajo para que quede igual a la gráfica. Y como es una señal, en este caso positiva, no es una señal fluctuante, la dejo ahí. Está bastante bien esto. Entonces miren, bueno, si yo no tengo estos datos, simplemente hago que la señal se vea, ¿sí? Hago que la señal se vea para que me sirva para mi análisis. Ok, ahora, dicho esto, por acá me falta conectar, ya está el negativo en la batería. Y listo, aquí vamos a hacer la medición, ¿sí? Voy a encender el motor. Y fíjense lo que sucede. La gráfica está exactamente igual, ¿sí? Ustedes ven aquí, está mi gráfica estructurada, está exactamente igual. Yo tengo la señal que está enviando la computadora hacia la bobina. Y técnicamente la bobina debería estar trabajando, a menos de que haya una falla en el componente, ¿sí? Pero yo, como quiero hacer mi diagnóstico rápido y utilizando mis herramientas, aquí yo lo que voy a utilizar es el mismo osciloscopio para poder verificar cómo está el inyector, ¿sí? Yo podría comenzar a hacer todas las mediciones de la bobina, ¿sí? O en este caso, bueno, aquí no puedo sacar la bobina, conectar una bujía de pruebas y verificar si hay chispa, que también sería una prueba válida. Pero me voy rápidamente, simplemente antes de desmontar, me voy a verificar en este caso la señal y veo que la señal se está generando, ¿sí? Como les digo, podrían haber otras circunstancias que hay como hacer, verificar si hay chispa. Bueno, en el simulador no puedo verificar la chispa, pero puedo hacer el diagnóstico o verificar valores de resistencia, que es básicamente el paso de comprobación luego del diagnóstico. Pero en este momento, para mí está generando la señal a computadora la bobina, ¿sí? Entonces, como había otros elementos involucrados, no solo la bobina es el que puede generar una falla en el cilindro, sino también el inyector. Entonces vamos a verificar el tema de inyectores, ¿sí? Entonces, como estoy conectado con mi osciloscopio, voy a ponerme en este caso en el cable de señal del inyector y voy a sacar básicamente la gráfica para ver si efectivamente se está generando el ancho de pulso y está trabajando ese inyector adecuadamente, ¿sí? Cuando uno analiza gráfica de inyectores puede hacer maravillas, puede verificar en este caso cómo está trabajando el inyector, cómo está funcionando,
cómo está en este caso el tiempo, cómo está la apertura de las agujas, cierre de agujas. Puedo contrarrestar esta gráfica con una gráfica de corriente. Puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo que me interesa es validar si está funcionando o no está funcionando ese inyector. Así de simple. Para ver si es que alguno de estos componentes están fallando y puedo llegar a determinar cuál es la falla en el cilindro número 2. ¿De acuerdo? Ok, vamos al esquema y aquí ubico el inyector número 2. El inyector número 2 tiene alimentación positiva de batería a través del relé principal, el relé K2, fusible F2. Y acá tengo un cable verde que es justamente la señal que llega desde el driver o el transistor interno de la computadora en el terminal número 2. Entonces este va a generar un ancho de pulso modulado y eso me va a generar el ancho de pulso para poder trabajar en las diferentes condiciones en las cuales tenga el motor en funcionamiento, ¿sí? Entonces voy a hacer la conexión de mi osciloscopio en esta línea. Vamos por acá. Entonces vamos a nuestro inyector, cable verde. Y miren lo que acontece aquí. Hago la conexión, bueno, puedo hacer la regulación, ¿no? Aquí lógicamente implementamos un poco el valor de voltaje y cambio un poco los parámetros de tiempo para que salga igual la gráfica. Pero no tengo nada, ¿sí? No tengo nada. Entonces, miren lo que está aconteciendo aquí. Aparentemente, según mi diagnóstico inicial, lo que yo tengo aquí es que el inyector no está funcionando y no está funcionando porque no tengo una señal desde la computadora, ¿sí? La ECU, la PCM, la SM, como ustedes le quieran llamar, el módulo, el cerebro, no está generando en primera instancia esa señal. Eso no quiere decir que esté dañada la computadora. Eso no quiere decir que esté dañado el inyector. Puede acontecer alguna circunstancia en la cual está produciendo ese efecto. Pero aquí, en este caso, no estoy generando la señal y eso me indica que el componente afectado o el sistema afectado, en este caso es el sistema del inyector número 2, ¿sí? Porque lógicamente ahí tenemos, puede ser el cableado, puede ser el inyector, puede ser la computadora, puede ser cualquier circunstancia, pero todavía no la sabemos. Pero ya voy, en este caso, construyendo mi camino hacia la resolución del problema, ¿sí?